Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les traigo este Santa cuelga puertas para que decoren sus puertas en Navidad. Es el tercer motivo. Ya les hice el muñeco de nieve, el reno en este mismo diseño, por decirlo así. Si no lo han visto, en la parte superior les dejo las tarjetas y en la descripción también para que aprendan los otros dos motivos. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan en el chat, nuestros miembros por supuesto, a las personas que siempre nos apoyan con sus me gustan, a los que se han suscrito, mil y mil gracias por todo el apoyo y el cariño. Seguimos trabajando, seguimos compartiendo ideas para que trabajen con tiempo y entonces, como les digo, es el tercer motivo. Espero que lo aprovechen mucho. Recuerden que yo les explico o intento explicarles el paso a paso como si nunca lo hubieran visto para las personas que nos acompañan por primera vez. A ellos, bienvenidos. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno amigos, y estas son las piezas que vamos a necesitar para el proyecto del Santa. Recuerden que ya les compartí reno y muñeco de nieve y en esta oportunidad estoy haciendo el tercer motivo porque la comunidad lo pidió. Listo, entonces por ejemplo aquí son dos piezas para el gorro, dos para el cuerpo, dos para la cabeza, dos para las barbas, dos para el bigote, uno para la nariz, 4 para los guantes y 4 para las botas. Dejé tolerancias para las costuras, excepto en la nariz, va a ras de molde. También dejo a ras en la parte superior de las botas, la parte recta de los guantes y la parte recta del gorro y de la circunferencia que se encuentra en el centro. Miren que yo la ubico y está a ras. ¿Listo? Y en esta ocasión sí voy a hacer otra puntada con las botas y los guantes y por eso dejé tolerancia, porque esta tela no es fieltro, no es fieltro o pañolensis, sino que esta tela es fleece, que es la misma que voy a utilizar en el cuerpo. Igual recuerden que en la descripción les dejo la lista completa de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes. Entonces con esto comenzamos. Bueno, voy a comenzar en esta oportunidad con la pieza que corresponde a la cabeza. Voy a coser por todo este contorno, puntada recta, continua, tipo máquina. Si quieren hacerlo a máquina, recuerden que son libres de hacerlo a máquina si lo tienen. Yo muestro cómo se hace a mano para que vean que no hay diferencia. Entonces voy a empezar a coser, siempre dejando aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro, ¿sí?, del borde, y la puntada, como les indiqué, puntada recta, continua, tipo máquina. La parte superior la voy a dejar abierta para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. ¿Listo? Bueno, ya quedó lista la pieza, como les indiqué, la puntada, así queda por la parte de atrás. Y ahora daré vuelta a la pieza y cuando sea el momento de rellenar, la relleno. Ahora voy a trabajar la pieza de la nariz, que es del mismo tono de su rostro, de la cara. Voy a utilizar puntada igual, recta, continua, pero intermedia. Entonces hacemos así, voy a hacer como una especie de bolsita, la relleno, sello y queda lista. Esto normalmente es lo mismo cuando se hace pompones o cuando se hacen colas, lo mismo, es el mismo proceso. ¿Listo? Es para dejarlo listo de una vez.
Bueno, lista la nariz, entonces dejo a un lado y voy a empezar a trabajar las piezas que son de blanco, por decirlo así, en este caso barba y bigote. Entonces voy a coser por todo el contorno la misma puntada que he hecho durante el trabajo, dejo un espacio para luego dar vuelta a la pieza y lo mismo voy a hacer con el bigote. Coso por todo el contorno, dejo un espacio, puede ser en la parte baja o aquí en la parte superior, porque luego la nariz nos taparía la imperfección. Entonces dejo un espacio para luego dar vuelta a la pieza. La puntada se puede decir que es la misma, ¿sí? O sea, la única que vamos a variar un poco va a ser en el gorro, pero cuando sea el momento pues les mostraré qué puntaditas vamos a hacer allí, que solamente son dos, muy fáciles. Y aquí entonces empiezo a coser. Bueno, aquí cosí entonces lo que corresponde a el bigote y las barbas, lo cosí totalmente. Entonces lo que voy a hacer es una abertura, luego haré una abertura en cada una de las piezas para dar vuelta a la barba y el bigote y poder rellenarlo luego. Bueno, ahora voy a coser por todo este contorno las botas, dejando abierta la parte superior, y el guante lo mismo. Coso por todo el contorno y dejo abierta la parte recta. La misma puntada, puntada recta continua tipo máquina. Bueno, ya tengo listos las botas, los guantes, y ahora voy a seguir con el gorro. Entonces al gorro le voy a hacer la puntada la misma aquí en todo el contorno de esta parte. La base la dejo sin coser y luego haré puntada festón en la circunferencia. Bueno, aquí terminé ya la costura como les mostré. Aquí pueden verlo bien, y el revés. Y ahora le doy vuelta a la pieza y lo voy a coser por el derecho.
Bueno, así queda el gorro. Miren, por todo el contorno lo cosí, ahí pueden notar un poco la costura, y voy a dejar ahora todas las piezas a un lado para trabajar lo que corresponde al cuerpo. Entonces aquí ya tengo las dos piezas. Este es, miren que es bastante grueso, es un fleece grueso, pues lo tenemos, entonces lo usamos. Usen las telas que tengan, no tienen que complicarse de pronto que tiene que ser exactamente el que les digo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar dos piezas de este cordón. Es un cordón de 1 centímetro aproximadamente de grosor, en color crudo, le llaman cordón de algodón. Pueden hacer captura de pantalla si de pronto quieren preguntarlo, así en las tiendas donde venden lanas y donde venden todo para manualistas. Dos piezas de 17 centímetros para los brazos y dos piezas de 22 centímetros para las piernas. Entonces lo voy a cortar y lo voy a ubicar en la parte interna. Aquí está, por ejemplo, al revés, y el derecho está en la parte interna. Entonces voy a poner las piezas por dentro y voy a coser por todo el contorno. Igual ya les muestro para que se den una idea de cómo quedan ubicadas. Bueno, ya sujeté el cuerpo con las piezas que van a corresponder a los brazos y a las piernas, y voy a coser por todo este contorno. La parte recta la dejo abierta porque por allí es donde luego daré vuelta a la pieza y también para rellenar. La puntada, la misma que he trabajado durante todo el proyecto, puntada recta, continua, tipo máquina. Bueno, así queda entonces ya la pieza. Miren que cosí por delante y por detrás, y ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a todas las piezas que necesite darles la vuelta, porque por ejemplo el gorrito sí está como es, listo, pero a todas las otras piezas le doy vuelta y empiezo a rellenar.
Bueno, ya rellené todas las piezas. Lo que es, por ejemplo, las barbas y el bigote, poquito, que no vaya a quedar muy lleno la pieza, para que no se nos vaya como a deformar o que se nos vaya a perder como la estética del muñequito. Sí, yo lo hago así, se los recomiendo. La cabecita también queda medio llena, no va a quedar pues súper llena. El cuerpo sí queda un poquito más lleno. Aquí están los zapatos. No he sellado ninguna de las piezas, digamos, principales, pero la de la barba sí. Creo que aquí de pronto se puede notar un poquito a media luz que sellé por donde abrí para dar vuelta a la pieza, y lo mismo en el bigote. Ahí se ve la costura, pero este es el frente, que no se va a notar esta costura. Listo. Ahora voy a sellar el cuerpo. El cuerpo lo sello con puntada, igual que hice con la nariz, que es puntada recta, continua y zurzo. Muy bien, que esto me quede así apretado. Y la cabeza sí la voy a sellar solamente que quede de esta forma, así. Y la coso, listo, cualquier puntada, no es ninguna en especial, cualquier puntada para sellar aquí y poder luego unir al gorro. Miren que el gorro tiene un buen relleno, y en la parte baja tiene un relleno hasta donde inicia, porque estas dos, luego de que yo las selle, la voy a introducir y van a quedar como si fueran una sola pieza. Bueno, con las piezas ya selladas, miren que es sencillo. Aquí lo hice con color rojo para que pudieran ver la puntada que hice, que es muy sencilla. Pongo a calentar la silicona caliente y entonces voy a empezar a introducir estas dos piezas para que me queden como una sola. La voy a sujetar con alfileres y luego pongo silicona. Si quieren coserla, también pueden hacerlo. Listo, no tiene que ser como yo les diga únicamente con silicona, no. Si lo quieren coser, está perfecto. Bueno, mientras seca, entonces voy a poner también las botas. Por ejemplo, aquí en la parte baja las voy a pegar, así como les expliqué en los otros cuelgapuerta. Si no se los han visto, recuerden que hay el nieve y también el reno. Aquí en la parte superior, en las tarjetas, les dejo el enlace para que también lo visiten y aprendan a hacerlo. Entonces aquí voy a aplicar silicona y pego. Bueno, así van quedando los guantes, y por aquí las botas lo dejo a un lado y voy a trabajar la cara. Entonces, por ejemplo, aquí todavía tengo el alfiler, ahora lo suelto, pero voy a pegar la barba aquí
alrededor, por supuesto, de la carita, miren así. Lo voy a pegar, lo sujeto muy bien y luego si quieren podemos hacer unas puntadas para que quede mucho más firme, ¿listo? Entonces por ahora eso, ya luego pondría el bigote para irle dando forma entonces a nuestro Santa. Bueno, aquí todavía está pegando, pero entonces para que me quede en una sola pieza voy a hacer puntada invisible. Lo que hago es llevar, por ejemplo, el hilo y la aguja de una pieza a la otra, la llevo así. Está en la cara, la llevo a la barba, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, arriba, hacia la izquierda, bajo, así hasta llegar al último lado, al extremo de la barba del otro lado, ¿listo? Y esto va a permitir que quede mucho más mejor trabajado, que quede más bonito, y pues para las personas que les gusta que pues sea cosido, les va a quedar también más seguro de que no se vaya a despegar, aunque la verdad la silicona para que se despegue es muy difícil, o por lo menos las que yo he utilizado nunca ha pasado, pero entonces ahí para que queden más seguras. Las que quieran solamente pegar, pegan y les va a quedar igual de lindo. Entonces aquí continúo cosiendo. Bueno, así queda entonces ya lista la cabeza, quedó bien cosida y bien pegada la barba, y ahora lo que voy a hacer es pegar el bigote y la nariz. Bueno, ya pegó las piezas de también el bigote y la nariz, y ahora lo que voy a hacer es poner pegamento aquí en el moñón del cuerpo del Santa y lo voy a pegar. Y también podemos utilizar la misma puntada que se utilizó con la barba para que quede mucho más firme o quede mejor pegado al cuerpo. Bueno, ya lo cosí por todo el contorno. Si quieren pueden hacer como hice yo para darle más firmeza al proyecto. También cosí la barba al vestido. Miren, aquí está, yo le puse el pegamento como les mostré ahora, y ya luego hice unas puntadas para que me quedara más firme y no fuera a quedar como la cabeza moviéndose, aunque no importa porque van a estar colgados, ¿no? Pero me gusta. Entonces ahí les doy ese tip, ese consejo para que ustedes lo hagan si quieren. Ahora voy a hacerle como un cinturón aquí. Entonces tengo también de la misma tela con la que hice las botas y los guantes. Entonces voy a hacer una boa que parezca un cinturón. O sea, yo voy a envolver esta tela que me quede más o menos así. Y voy a ponerle una hebilla que encontré, una hebilla que compré. Las habían impares y habían de pues muy viejitas, están muy deterioradas, pero creo que eso le da también un toque muy decorativo. Entonces lo primero que voy a hacer es la boa. Midan el contorno, cómo les queda la barriguita del Santa, y entonces hacen la boa como la voy a hacer yo, con silicona caliente. Creo que aquí está muy ancho, tengo aproximadamente 6 centímetros, pero creo que la voy a poner un poco más delgada, la voy a cortar a 4, y por el contorno entonces del estómago del Santa.
Bueno, ya así quedó. Recuerden que el cinturón es decorativo, solamente cumple función decorativa. Entonces aquí alrededor de la cintura voy a poner la pieza así, corto lo que no necesito, el sobrante, y luego pego la hebilla. Listo, para que me quede así decorando. Entonces voy a cortar esta parte que está un poquito fea y lo voy a pegar, y luego también hago retoques de silicona con el cinturón en la parte de atrás. Bueno, ahora mientras seca, entonces tengo ya una pieza de peluche, puede ser cualquiera. En el anterior les mostré de este que viene ya listo para decorar, pero si tienen peluche otro pueden utilizarlo sin problema. Antes les va a ayudar y les va a quedar también muy lindo. Este tiene una medida de 7 centímetros, puede ser de 7, de 6, de 8, y hacen la boa así como acabé de hacer la del cinturón. Y esta es para decorar el gorro. Miren aquí para que vean una idea de cómo queda el gorro, para que quede diferente a las barbas. Y también vamos a utilizarlo para decorar los guantes y las botas. Listo, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer una boa de peluche. Toman medidas de los contornos para que de pronto no vayan a desperdiciar material. Entonces voy a hacer las boas para empezar a pegarlas. Bueno, ya quedó la boa. Miren cómo queda. Esto es opcional, ¿no? Si quieren solamente cortan el peluche y lo pegan, pero a mí me gusta hacerles las boas porque queda como más elegante, queda más decorativo y pues se ve también mucho más fino. Entonces voy a empezar a pegarlo por todo este contorno así. Miren cómo se va viendo. Voy a ir pegando para que vayan viendo la forma, y la verdad que realza mucho al muñeco. Bueno, y aquí ya voy terminando. Miren que le puse también el peluche en los guantes y también en las botitas para que decore. Ustedes saben que al final siempre les hago una toma completa para que puedan verlo cómo queda, pero miren, para que vayan dándose una idea de el resultado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner ojitos. En los anteriores utilicé de estos mismos, entonces como estoy haciendo un juego de estos ojitos en 3D, entonces son los mismos los que les voy a pegar. Pero si no los encuentran, miren, estos que se les llaman cascaritas o que son como narices también ovaladas, sino que yo siempre lo utilizo para ojos, les puede ser de ayuda. Botones de los que utilizan para los amigurumis o unos botoncitos redonditos negros, les va a quedar también muy bonito. ¿Listo? Entonces yo en esta ocasión sí le voy a pegar los ojitos 3D. Un botón también decorativo, ya lo que estoy haciendo en este momento es decorar, y un poquito de rubor para que no quede tan pálido. Y listo, así quedó. Miren, le puse un poquito de rubor para que dé más luz, por decirlo, más color a su rostro. Si quieren pueden ponerle botones decorativos aquí en el borde del sombrero. Miren cómo quedan los guantes y también
aquí las botitas. Recuerden que igual yo siempre les dejo la foto al final para que vean cómo queda exhibido. Queda en la parte de atrás así, también que a veces me preguntan cómo se ve por detrás, entonces por aquí se ve. Le quitamos los hilos de silicona, motitas que de pronto tengan por allí, y así quedó el cuelgapuerta de Santa. Recuerden que este es el tercer motivo. En el canal encuentran el del muñeco de nieve, el reno, y ya este sería el tercero. No sé si voy a hacer un cuarto, ya todo depende de las visualizaciones y de todo el apoyo que ustedes nos den. Recuerden que es muy importante el apoyo para que nuestro canal crezca, para que las visualizaciones sean mayores y pues que eso haga que nuestro trabajo también sea más visto. Les pido que por favor, si les ha gustado este proyecto, recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo que es totalmente gratis. Comparte, por favor, comparte este video para que muchas personas lo vean o alguien que lo necesite o sea de ayuda le llegue, y también déjanos tu comentario, es muy importante para nosotros leerlos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta pronto.